personal y cultural en la Mission Center y Misión Antivirus, respectivamente. Actualmente, con su esposa, son directores para Latinoamérica de RISE, Reformadores, Influenciadores y de las 7 esferas. Eso significa RISE, ¿cierto? Reformadores influenciando las 7 esferas de Restaurant 7. Y es cofundador de CCPL, Christian Center for Public Life, con sede en Washington, D.C., y el líder nacional en Perú de DPP, Discipulado y Pastoreo de Pastores. Muy interesante. Carlos es casado con Ruth Vilches y tiene 2 maravillosos hijos, Isabela y Josué. Querido Carlos, un gusto tenerlo con nosotros, un honor poder aprender de un maestro, y vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente y todo para poder escuchar y aprender de lo que Carlos quiere compartirnos. Sin antes decir que si usted tiene alguna pregunta durante la conferencia, anótela o la puede escribir en el chat, y al final vamos a dar un tiempito para responder preguntas. ¿Ya? Carlos, todo el tiempo. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias y saludos en esta noche para toda América Latina y de alguna otra parte del mundo que se estén conectando, pues qué hermoso, qué hermoso. Y estoy mirando allí algunos lugares del Perú, del sur, del norte, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Chincha, Ica y distintos lugares. Me acabas de hacer pasar una breve imagen por mi mente de los años sirviendo al Señor y cómo Dios nos va haciendo pasar por transiciones en distintas etapas de nuestra oportunidad de servirle al Señor. Gracias a Él que nos ha sostenido durante estos años y hemos buscado ser intencionales en nuestro proceso de crecimiento, ser intencionales y ir entendiendo que hay que hacer una transición y prepararnos para cada etapa. Hoy nuestro tema es un tema sobre el mensaje, creo yo, central. Dice Chean, un hombre que ha iniciado un movimiento de discipulado por allá, por el Asia, en Indonesia, en donde ya tiene eh, generaciones, ojo, generaciones, creo que ya hablan de 23 generaciones de discípulos y cuentan por miles, miles. Si no discipulamos, morimos. Esa es la frase de Chean. Así que si tú en esta noche quieres pasar un momento de reflexión, sería interesante que le puedas preguntar al Señor cómo estoy haciendo mi discipulado. Ah, igualmente tuve la oportunidad de recibir entrenamiento y mentoría de Richard Green, fundador del proyecto Kingston, entrenamiento en el discipulado, y él siempre nos lleva a que la supremacía de la gran comisión es ser y hacer discípulos, que es el tema de hoy. Así que permítanme compartir la presentación y gracias, gracias Paula por la presentación. Yo básicamente a veces digo, no hay que extendernos tanto con la presentación, pero me doy cuenta que son los años y el favor de Dios. Como dijo, estamos liderando RISE, viene de la palabra levántate. RISE en inglés es levántate, basada en Isaías 60. Y dice la palabra proféticamente que aunque tinieblas estén cubriendo la tierra y la oscuridad las naciones, sobre los hijos y las hijas de Dios estará el resplandor de la gloria de Dios. Así que la solución para el mundo son los hijos y las hijas de Dios, que hoy vamos a entender algunos principios sobre el discipulado. Discipulado multigeneracional desde su institución amiga y socia, las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, lo que queremos es nosotros plantearnos algunas preguntas en el proceso. ¿De dónde viene esto de lo multigeneracional? Pues me voy a ir directo al enfoque que encontramos en el proceso del discipulado de Moisés a Josué. Cuando usted hace un estudio, dice que Josué era un fiel servidor de Moisés, que acompañó, caminó y estuvo involucrado en las experiencias del liderazgo de Moisés. Un Moisés en el proceso de la liberación, un Moisés en el proceso de liderar
al pueblo durante los 40 años en el desierto y las cosas que se tuvieron que desarrollar, ese tiempo en que Moisés tuvo que buscar la presencia de Dios y cuántas oportunidades buscar esa presencia de Dios, ya sea en el monte o ya sea en la tienda, dice que Moisés iba acompañado de Josué. Josué también subió al monte Horeb y cuando se constituyó la tienda, el tabernáculo de reunión, entonces Josué dice que estaba a la puerta y permanecía siempre a las puertas del tabernáculo de reunión. Entonces, yo puedo ver aquí y creo que nos invita a pensar en este proceso de la generación Moisés a la generación Josué. Recuerden que es la rebeldía la que los lleva a perder la oportunidad a todos los que salieron de Egipto, la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Pero dijo, mi hijo Josué, mi siervo Josué y mi siervo Gedeón entrarán a esta tierra. Para conquistar la tierra prometida era necesario 2 generaciones de liderazgo, 40 años en el desierto que acompañó Josué como discípulo a Moisés. ¿Podemos ver otros casos? Claro que sí. Elías en un momento dijo, ya terminé. No sé si en un estado de frustración porque después de ver caer fuego del cielo, después de aniquilar a los falsos profetas de Baal y Acera, él entra en una etapa difícil en su vida, una confrontación emocional que pierde la perspectiva, se desanima, se desalienta, se abandona y él cree que todo se acabó, pero Dios le da la oportunidad de vivir un proceso de descanso, de reposo, de sanidad, de recuperación y luego lo restaura. Y lo interesante es que la restauración dice, oiga, usted necesita nombrar usted necesita nombrar a Eliseo para que se esté en su lugar, ¿no? No estoy yendo al texto, pero ustedes lo conocen. Ahí está, pueden ir a Primera de Reyes, ¿verdad? El capítulo 19. Le dice, vuélvete por tu camino y úngeme a Eliseo para que ocupe tu lugar. Dios tiene un enfoque multigeneracional. La visión de conquistar la tierra prometida trasciende al liderazgo de una persona. El ministerio que en aquellos tiempos, y lo simboliza el ministerio profético del Antiguo Testamento por Elías, luego Juan el Bautista, pero allí encontramos la necesidad, ¿no? De parte de Elías, es simplemente ya cumplí, ya acabé. Pero Dios dice, no, no has terminado. Necesitamos que te levantes el Eliseo, una nueva generación. Y sabemos y conocemos del ministerio profético de Eliseo y las aspiraciones que tuvo Eliseo, pero que tuvo que caminar al lado de Elías por algún tiempo. Y recuerden el simbolismo de ir en ese proceso, ¿verdad? Desde Gilgal, luego a Betel, luego a Jericó y luego a Jordán. ¿Qué simboliza ese proceso? Pero también podemos mirar el mismo proceso para una nación. La nación de Israel tiene que trabajar con una nueva generación, no solamente para conquistar la tierra prometida, sino para establecerse en la tierra prometida y levantar la nación cabeza. Ojo con esto. Hay que levantar la palabra es, los llevaré a una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde no tendrás las enfermedades que tenías en Egipto, en la tierra donde no tendrás pobres, es lo que dijo, no tendrás pobres en la tierra que yo te doy, todos iban a tener tierra, todos tenían que trabajar porque el que no trabaja, que no come, los haraganes, pero luego los ociosos que se involucraron en el pecado y en la maldad, pues perdieron las tierras y empezaron a mendigar, pero todo estuvo previsto. Por eso había aún para que el pobre, llámese el huérfano, la viuda o el extranjero, no sufra en la tierra de Israel. Pero para eso es necesario tener un enfoque multigeneracional y esto está basado en el primer pacto. En el pacto que Dios tiene con Israel, Dios le da el contenido y Dios le da la metodología.
Y aquí sí quiero, y es necesario, pues que mire rápidamente las escrituras. Todo lo conocen y voy a ir, como se dice, directo. Cuando eh, eh, se escribe el Deuteronomio, hay un énfasis en todo un proceso, ¿no es cierto?, de una docencia para que el Deuteronomio sea como la constitución de la nación con respecto a sus procedimientos, tanto morales, espirituales, civiles, para que sea esa gran nación. Pero el centro de todo esto está en el contenido, es decir, la ley. Capítulo 6 le dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara para que lo pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla por posesión. Nunca más serán extranjeros, nunca más serán esclavos en una tierra extranjera. Tendrán una heredad, pero para eso necesitan tener el estatuto, el mandamiento, la ley, etcétera. ¿Para qué? A fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, 3 generaciones, guardando los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida para que se prolonguen tus días. ¿Ok? Entonces ahí encontramos nosotros este mandamiento y el contenido. Y lo segundo que encontramos ahí es la metodología, ¿no? Dice el verso 6, vamos para avanzar. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces, el pacto que Dios celebra con este pueblo que acaba de ser liberado de la esclavitud y los llena de esperanzas hacia la tierra prometida, lo que ellos vivirán como alargar los días de la bendición, los días de la leche y miel, los días de ser cabeza y no cola, los días de disfrutar la bondad de Dios en la tierra prometida, requiere vivir de acuerdo al pacto, al mandamiento, al estatuto, al precepto. Si tú los guardas, entonces es lo que dice. Pero la metodología, ¿cuál era? No había una escuela privada, no había un programa más allá de de la célula básica, es la familia, el hogar, la casa. El padre era el responsable de instruir, de discipular al hijo. Eso es tremendo reto para ya ir pensando, porque hoy los padres muchas veces han abdicado a su rol de discipuladores de sus hijos. Y lo que han hecho los padres es llevarlos al programa de la iglesia. Gloria a Dios por nuestras iglesias. Empiezan las escuelas bíblicas para atraer a los niños, luego la escuela dominical y todo el programa. Pero ¿qué de los padres? ¿No? Muy bien. Entonces, hasta allí llegamos con Israel. Pero, ¿qué pasó? La historia no se queda allí. Dice, y aquí otra vez voy a un pasaje, ¿no? ¿Cuáles son las causas de las crisis a las que entró Israel en el tiempo de los jueces? Murió toda aquella generación, ¿no? Jueces 2:10. En esa generación está ¿quién? Josué. Dice, murió toda aquella generación. Por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. ¿Ok? Mire este pasaje. Aquí estamos viendo, diríamos, una línea de tiempo en la historia del pueblo de Israel. Israel entra después de 30 años, porque recuerden que acababa de morir Josué y Josué cuando entró estaba sobre los 80 años. Y por 20 años allí, perdón, por 30 años, porque murió a la edad de 110 años. Por 30 años llevó a cabo todo un proceso de establecer, de distribuir y colocar al pueblo en la repartición de la tierra prometida. Y él termina
en lo que para muchos es como una máxima, pero pierde la perspectiva del pacto y pierde la perspectiva de la demanda que Dios está haciendo a la nación y no solamente a la familia. Y como consecuencia, Israel entra por 430 años en un periodo de apostasía. La apostasía trae una crisis espiritual. La crisis espiritual trae las consecuencias del desastre económico, la pobreza, vivir en cuevas, repartir miseria. Entonces, en medio de eso, había un pueblo que clamaba y la misericordia de Dios enviaba a un libertador, un juez, pero eso se convirtió en algo cíclico, en algo cíclico. ¿Por qué? Porque simplemente venía un bombero para apagar una crisis, pero no se estaban volviendo a lo que Dios había establecido como un pacto para que ellos sean esa nación que prevalece, esa nación cabeza y esa nación que no es cola. Se levantó una generación. Hoy estamos hablando de discipulado multigeneracional. Se levantó una generación que no tenía conocimiento de Dios, en consecuencia, no tenía temor de Dios, en consecuencia, no tenía respeto a Dios, y es la gran apostasía de Israel que lo lleva no solamente esos 430 años, sino en su futuro, terminar como una nación desechada. Bueno, esta es la historia, esta es la historia de Israel. Pero nosotros sabemos y podemos identificar que se levantan generaciones sin conocimiento de Dios, y es por no seguir el contenido y la metodología establecida por Dios. A eso es entonces que viene Jesús. Y Jesús quiere cambiar una historia que hoy lo estamos lamentablemente viviendo. ¿Por qué? Josué fue un gran discípulo, 40 años sirviendo a Moisés, acompañando a Moisés. Un liderazgo impresionante, no se cuestiona. Tanto que Dios habló y dijo que por la postreridad habría un testimonio de Josué. Y así fue. Josué fue un gran discipulador, pero, perdón, un gran discípulo, pero Josué fue un mal discipulador. Yo quiero aquí hacerte una pregunta. De todos los que estamos aquí presentes, ¿cuántos son discípulos? Bueno, yo soy pastor, soy el pastor Carlos, con más de 30 años de ministerio. No, no, yo ya no necesito ser discípulo. ¿Mm? ¿No? ¿Cuántos son discípulos? Entonces te hago una pregunta. ¿Tienes un discipulador? ¿Quién es tu discipulador? Yo soy discípulo. Yo me reúno 90 minutos cada semana en un grupo pequeño y tengo mi discipulador cada semana. Y cada semana yo trabajo hasta con 3 grupos pequeños. Un grupo de pastores que son líderes de denominaciones, otro grupo que es pastores que tienen un liderazgo en sus iglesias y un tercer grupo que es nueva generación. Yo quiero ser un discípulo, pero quiero ser un buen discipulador. ¿Y de dónde sale esto? Pues mire, el modelo de Jesús. El modelo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Su oración, su clásica oración de Juan 17 previo a su martirio, previo a su proceso de ser procesado, de enfrentar toda su pasión, todo su sufrimiento por nuestros pecados, por la maldad, para la redención del hombre, para la redención de esta tierra. Pagó el precio en la cruz. Pero en un momento, recuerden que esto empieza un poco temprano, allá en Juan capítulo 13, empieza temprano hasta el capítulo 17, cuando termina orando por sus discípulos y dice, Jesús, ¿no? Jesús dice, pero no ruego solamente por estos. Allí, ¿a quién se refiere esto? A los 11, porque ya recuerdan, Judas se había ido. Él está, dice, orando por estos, a quienes les lavó los pies, perdón, a quienes, con quienes participó la cena, partieron el pan, tomaron la copa.
no te ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El enfoque de Jesús no es solamente aquí están mis 12, aquí están los discípulos que tú me diste, los que han prevalecido, uno se perdió, el de la perdición. No, no. Jesús tiene un enfoque multigeneracional. No se está cerrando solamente a los 12. Y él está orando, orando. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Que él oraba por aquellos que nunca han visto su rostro. Unas en el futuro. Entonces, hoy estoy aquí para compartirles y decirles, tenemos un modelo. El modelo es bíblico. No es alguna corriente de estos tiempos que se le antojó hablar de una moda llamado multigeneracional. No, porque Dios tiene un plan glorioso. Los seres humanos somos frágiles, vulnerables y somos finitos. Entonces, los planes de Dios no dependen de nosotros. Nosotros tenemos que entrar en la agenda de Dios y encaminarnos conforme nos permite en ese plan y en esa agenda de Dios. Pero necesitamos pensar en los discípulos de la siguiente generación. Y no estoy hablando solamente la generación de los jovencitos, de los niños, no, no, generación de discípulos, ¿no? Discípulos. Ahora, ¿cuál fue el testimonio de Pablo? ¿Cuál es la experiencia y el testimonio de Pablo? Recuerden, Pablo no estaba entre los 12, no fue de los 70 ni los 120, ¿ok? Ni de los 12, ni los 70 ni los 120. Pero ¿cuál es el testimonio de Pablo? ¿No? Conocemos su conversión, sus inicios en el ministerio, sus vínculos que va estableciendo con el liderazgo en Jerusalén, pero llega un momento en donde Pablo escribe, entre las tantas cartas que escribe, escribe una carta personal y le escribe a uno de sus discípulos que estaba cumpliendo una labor, un encargo de ser un sobreveedor de lo que acontecía allá en la iglesia de Éfeso. Entonces le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Me ha bendecido el Señor, tengo una nueva laptop, es de idioma inglés y todavía no sé manejar el tema de los acentos y enseñar me faltó ahí, encenar. Bueno, es un tema de ir mejorando. Ah, a veces un poquito los que tenemos cierta edad nos cuesta meternos en la tecnología. No es una excusa, pero quiero ser honesto con esto. Fíjese, aquí vemos el mí es Pablo, el mí. El hombres fieles no es su discípulo ahí es Timoteo. Y los hombres fieles resultan ser los discípulos de Timoteo. ¿Y qué es lo que él busca? Que alcancen un nivel de idoneidad. Idoneidad. Sería lindo que todos escriban en el chat ahí del Zoom, idoneidad. Idoneidad. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Y aquí quiero ser algo muy firme. No es un tema basado en que sea un maestro. Aquí no es un contexto en el que está buscando maestros para enseñar doctrina, para ser los maestros de la doctrina y los teólogos. No, está hablando en esencia acerca de el discipulado. El discipulado es una transferencia de vida, por eso dice lo que has oído de mí. No le dice lo que has aprendido solamente. Hay que leer ambas cartas, también la de Tito, y él está haciendo un enfoque siempre de que Timoteo aprendió de él palabra,
conducta, fe, pureza, amor, servicio. En otras palabras, conforme dice Hebreos 13, ¿no? Que los que discipulamos tenemos que ser modelos, tenemos que modelar a nuestros discípulos. Y es lo que hizo Jesús. Jesús modeló un estilo de vida consistente entre lo que se dice y lo que se hace, consistente entre la fe y la acción. Nada de solamente teoría, sino práctica. Recuerden que en aquellos tiempos todavía no habían manuales. Y Jesús cuando dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, no les está diciendo enséñenles el manual 2 del discipulado, lo que ellos han visto, lo que ellos han oído, lo que ellos palparon, dice la escritura. Ellos vieron a Jesús cómo habló sobre los temas que abordó, pero también vieron a un Jesús cómo sanaba, cómo liberaba, cómo oraba, cómo conectaba con la gente, cómo trataba a los fariseos, ¿verdad? Entonces, lo que has oído de mí, vamos aterrizando y aquí vemos y quiero incorporar al Pablo de este pasaje y lo pongo como ese eslabón generacional, porque antes de que aparezca Pablo en el escenario allá en Antioquía, hubo un Bernabé que fue y lo buscó, fue hasta Tarso, lo buscó y lo trajo. Entonces ahí vemos a un Bernabé que estaba desde el comienzo, dice la escritura. Bernabé era de los 120, Bernabé era de los 70, que estuvo desde el comienzo. Bernabé recibió directamente de Jesús, no en el nivel que recibieron los 12, pero estuvo allí. Y Bernabé cumple un labor con Pablo, lo disipula, lo acompaña, lo introduce, lo acompaña, le presenta a los líderes de Jerusalén, lo acompaña en su proceso de establecerse en el liderazgo allá, enseñando, disipulando a los creyentes en Antioquía, hasta que viene la palabra para empezar una etapa como misioneros. Entonces, tenemos Pablo, y Pablo está allí por un Bernabé, pero después de Pablo tenemos un Timoteo, tenemos los sidonios que trabajarán buscando a los otros. Allí vemos un discipulado multigeneracional. Entonces, yo te voy a hacer dos, tres preguntas. ¿Dónde te ubicas tú? Porque usted podría pensar Bernabé. Bernabé bebió del mismo Señor Jesús. No sabemos si los 3 años. Recuerde que al comienzo Jesús lo siguió muchos y después de 18 meses escogió a 12. Escogió a los 18 meses a 12. Pero Bernabé recibe de Jesús. Jesús es el discipulador de Bernabé. Bernabé aparece como el discipulador de Pablo. Pablo es discípulo de Bernabé, pero Pablo es el discipulador de Timoteo. Y le está diciendo, Timoteo, tú tienes que ser un buen discípulo, pero tienes que ser un buen discipulador. Busca hombres fieles que sean idóneos para que ellos enseñen también a otros. Tercera y cuarta generación. Dios nos está llamando a su enfoque correcto. Y el enfoque correcto que viene de Dios es que Dios nos ha dejado un legado que se llama multigeneracional. Hoy, más que nunca, la iglesia tiene que detenerse. No podemos seguir el camino de Israel. Israel llegó a donde llegó porque Israel no obedeció. Israel no hizo caso. Israel no levantó la siguiente generación. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes son ahora discipuladores? La primera pregunta fue, ¿cuántos son discípulos? Es decir, tienen un discípulo, un discipulador, pero ¿cuántos son discipuladores? Y cuando hablo de discipuladores, no solamente que estás enseñando un curso, sino estás modelando para otros que te acompañan, para otros que van contigo, para otros que están caminando contigo y están recibiendo un impacto de tu vida. Eso se llama
impartición. Recuerden, nosotros reproducimos lo que somos. Así que nuestra misión, como lo decías, Richard Lynn, la supremacía de la gran comisión es ser discípulos y hacer discípulos. Cuando tenemos este enfoque, entonces estamos hablando que estamos viviendo en un discipulado multigeneracional. Tenemos que asegurarnos que la siguiente generación conozca a Dios. Saben, hoy hablan de batalla cultural y es cierto, lo que está haciendo las redes, lo que están haciendo una serie de instrumentos con las nuevas generaciones de creyentes y cuanto más con las nuevas generaciones, los niños. Por eso hoy yo agradezco al Señor estar con ustedes, agradecer a Sociedades Bíblicas por la invitación. En la presentación dijeron que soy líder de DPP en Perú, sí, y nosotros estamos trabajando con un énfasis de discipulado con nuestra Biblia para el discipulado. Caramba, ahí no, como que no se ve, pero bueno, Biblia de estudio para el discipulado, ¿no? De las Sociedades Bíblicas Unidas en sus, ustedes lo pueden conseguir en Sociedades Bíblicas Unidas en sus distintos países. Allí encuentran recursos, encuentran orientación de cómo armar los grupos para hacer el discipulado en grupos pequeños, cómo reproducirlos y casi 500 estudios en 7 cursos diferentes. Gracias, querida Paula. Estoy apto ahora para poder responder lo que pueda responder y lo que no, que el Señor les ayude, porque no lo sabemos todo. Muchas gracias, Pastor Carlos. La verdad que es a ver, ¿cómo es la palabra? Nos gozamos al escuchar cuán simple y cuán profundo es lo que el Señor nos manda que hagamos, ¿cierto? Y cuando habla de idoneidad, no siempre uno habla de, como decía, tanto curso y tanto título. La idoneidad va en el corazón de cada persona, ¿cierto? De cómo su comportamiento, su compromiso. Bueno, tenemos el tiempo para preguntas. Si usted quiere hacer alguna pregunta al pastor Carlos, yo voy a poner la vista de galerías acá para poder ver mano levantada. Pero antes de responder las preguntas, vamos a presentar este recurso bíblico que algo nos introdujo nuestro pastor Carlos, que es la Biblia del Discipulado. Es una Biblia maravillosa que tiene estudios para el desarrollo del discípulo y del discipulado y formación de discípulos, que es el mandato del Señor, ¿cierto? Ir y hacer discípulos. Y las características, bueno, está en versión Reina Valera 1960, tiene más de 15.700 notas de estudio, 459 estudios organizados en 7 cursos, discipulado, relaciones interpersonales, matrimonio, equipos de alto rendimiento, restauración, personajes bíblicos, carácter y estudios complementarios. Usted puede encontrar esta Biblia en la sociedad bíblica de su país. Entra a internet, también tenemos tiendas virtuales, algunas sociedades bíblicas, así que si usted requiere esta Biblia para entender profundamente el discipulado y poder discipular a otros y aprender uno también como un discípulo de Cristo siempre, tenga esta Biblia que es una excelente herramienta para el trabajo. Bueno, José Velázquez, es la primera manito que yo vi levantada. Así que le voy a pedir a mi querido Ronald si me habilita el micrófono. Abra su micrófono, José, para hacer su pregunta al pastor Carlos. Buenas noches, pastor. Que Dios le bendiga. Gracias, hermanos. Sí, escuché con mucha atención porque es uno de los temas apasionantes en mi vida cristiana. Y siempre he apuntado por ser mejor discípulo y llegar a ser un buen discipulador. No sé si lo he logrado, pero hay expresiones muy interesantes cuando me encuentro. Usted me enseñó verdades fundamentales del cristianismo. Usted me llevó por los primeros pasos del discipulado a través de la educación teológica por extensión. Oh. Usted me bautizó, etcétera. Creo que, gracias a Dios, de alguna u otra forma, mal o bien, espero que bien, pero lo que me apasionó, como lo digo ahí en mi chat,
leí un artículo muy interesante, lo que era discipular en el tiempo de Jesús. Muy bueno que lo estoy recomendando. Gracias. Gracias, José, que Dios me lo bendiga y me siento feliz de su perseverancia y de su caminar en un trato ya propio y personal con el Señor y que Dios te bendiga y a seguir avanzando. Muy bien. Adriana Forero de Bogotá, Colombia, nos dice, nosotros lanzamos la red y la palabra, ¿cierto? Es la palabra la red. Y hay personas que reciben, unos viven en proceso de discipulado, pero otros se demoran, dice, a ver, déjame ver porque se me fue para arriba. Ahí está. Dice que uno viven en proceso discipulado, pero otros se demoran. ¿Y hasta dónde caminar o cómo saber si ya está listo el discípulo? Gracias, muy buena pregunta. Jesús nos da el ejemplo. Jesús predicó a multitudes, pero solo un grupo caminó con él y no fueron 12. Finalmente, para el día del aposento habían 120. Mm. Entonces, recuerdan que en algún momento ya se habían ido algunos y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, no, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguir. Ahora, es, nosotros tenemos que entender algo. La conversión es un milagro que acontece por una intervención divina. Muchas veces las personas no tienen el mayor conocimiento, simplemente es un acto de convicción divina por obra del Espíritu Santo que los convence de pecado, de justicia y de juicio, y la persona se arrepiente y la persona se rinde. Pero ¿sabe qué? Es como un niño que recién nace. Esa persona necesita ser acompañada en su proceso de crecimiento. Y el proceso de crecimiento eh, no podemos establecerlo por tiempo. No, ya un año hizo de discipulado. No es el tiempo. Tiene que tener indicadores. Por ejemplo, si la persona pasó un año, 2 años, pero no ha resuelto temas del pasado, se sigue acordando de sus problemas, se sigue sintiendo triste, nuevamente le nace la amargura, nuevamente el resentimiento. Entonces no ha resuelto el pasado. Es un discípulo que todavía se mantiene atado, se mantiene cautivo y dice la escritura que tiene que ser libre de todo eso. Entonces son indicadores, resuelto, tiene que resolver el pasado, estar en esa libertad para avanzar. Entonces, no es un tema de tiempo. Es que este hermanito ya tiene 4 o 5 años, ya vamos a decirle que se dedica a hacer tal cosa ahora en la obra. No es el tiempo lo que garantiza ni crecimiento ni madurez, sino es indicadores. Tenemos que ver el fruto. Entre ellos, pues está el fruto, su compromiso, su obediencia, una serie de indicadores que debemos ver. Esa madurez, ese haber resuelto el pasado, ya no estar participando de ciertas cosas que lo mantienen en un círculo vicioso o con experiencias y eventos cíclicos, tanto en prácticas de cosas que ya un hijo de Dios a esa altura no lo debería estar haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Rosa Conde. Sí, Rosa eh, Conde, ¿Desde a qué ver si nos país? abre el La micrófono, preguntita. por favor. Sí, abre su micrófono, Rosa. Ahí sí. Buenas noches, hermanos. Yo quería preguntar sobre Se escucha muy cortado, Rosa. Si quiere, apaga su cámara. Por favor, cierre la cámara para que no le tome la Yo quería seguir y No, no le entendemos, Rosita. No. Escriba su pregunta en el chat mejor y ahí la leemos porque está con interferencia. Por favor. Hay otras preguntas más cortitas en el chat, Pastor Antes. Carlos. Una Sí. dice, como madre, ¿puedo ser discipuladora de mis 3 hijos varones? ¿Y qué enfoque debería tener? ¿Colisionaría con sus clases de la iglesia? Wow, que esa es la pregunta central. Los padres deberían ser los discipuladores, por supuesto. ¿Mm?
Muy bien. Sí, los padres deberían ser los discipuladores. Y si pueden mantener lo que están haciendo desde la iglesia, enhorabuena, ¿no es cierto? Eh, lo que están haciendo debería estar de alguna manera siempre coordinando. Sería lindo que en la iglesia se promueva que los padres estén compartiendo para que tengan tema de diálogo y conversación dentro de la familia. Excelente. Súper. ¿Cómo romper la barrera denominacional en la aplicación de estrategias no formales para capacitar nuevos pastores en áreas urbanas y rurales? ¿Qué opinión te merece la capacitación de nuevos pastores a través del discipulado no formal? Eh, el pastor es persona, el pastor es oveja y por lo tanto el pastor también necesita de alguien que cuide de su vida, de alguien que le genere la confianza, el espacio para compartir y seguir creciendo. Entonces, más que informal, debería ser alguna formalidad. Debería haber alguna formalidad Ujú. donde la ayuda es mutua. No estamos hablando de una verticalidad. No existe una verticalidad. ¿Sabe lo que le dijo Pablo a los líderes pastorales de la iglesia de Éfeso? Les dijo, tened cuidado de vosotros, cuídense entre ustedes, ¿no? Y también del rebaño. Entonces, si nosotros no nos cuidamos entre nosotros, los que estamos en el liderazgo pastoral, no tenemos el derecho de hacerle un cuidado a las ovejas, porque no estamos cumpliendo con el mandato. Hechos 20:28. Cuídense entre ustedes y también cuiden de la iglesia del Señor, sobre la cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar, para cuidar. Excelente. Muy bien. Creo que estamos cortos de tiempo. Vamos a dar una preguntita más. A ver, Maricel de Perú, ¿podrá abrir su micrófono? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Excelente presentación, doctor. Bendiciones. Tenía dos preguntitas, por favor. Mencionaba algo importante y yo le decía, no lo había entendido así, lo de estar libre, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no? Cuando vienen nuevamente estos recuerdos del pasado, ¿no? Como usted lo mencionaba, ¿no? En este caso como la ira, ¿no? O cómo orientar también a los discípulos, ¿no? Que son nuevos. Lo otro es cómo promover esos temas de diálogo que usted nos comenta, ¿no? En casa, en mi caso, con mi esposo, que no es cristiano todavía, con mis Ah, hijas, ¿no? Que bueno, mm. están conociendo recién al Señor. Gracias, pastor. Eh, el discipulado debería tener como característica más un espacio de enfoque en la persona. Muchas veces el discipulado tiene un enfoque en el curso, en la materia, pero no en la persona. Entonces, el enfoque del discipulado debe ser en la persona, en su corazón, en su condición. Ese debe ser. Por supuesto, necesitamos el fundamento bíblico, pero debe ser persona, fundamento bíblico, palabra, y luego debemos siempre terminar en la persona, es decir, aplicar a la vida. La regla de oro que nosotros debemos tener en el discipulado es que lo que vamos aprendiendo lo debemos ir aplicando con una pequeña tarea. Si en el discipulado estamos hablando del perdón, bueno, ¿a quién me falta perdonar? Entonces, que el discípulo que está recibiendo ese tema vaya y se ora por él, se le da un soporte emocional, estamos listos para apoyarlo, cubrirlo espiritualmente y que vaya a dar perdón, aunque no lo sienta, como se dice. Entonces, eso es importante. Y los temas de familia, hay muchos temas que pueden abordarse. Yo creo que hay muchos materiales y una cosa que puede ayudar mucho en temas dentro del hogar puede ser personajes bíblicos. Entonces, para ver las virtudes de estos personajes bíblicos, ¿no? ¿Cuáles son esas virtudes de estos personajes bíblicos? Esa sería mi sugerencia, para no entrar en tanto en algunos temas doctrinales, porque a veces los chicos lo que menos quieren esperar es, ¿no? Que el papá está atrás, 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 ahí con, machacando con algunos temas de doctrina y una santidad y tanta cosa.
No es que no estamos a favor de todo eso, pero muchas veces personajes bíblicos que ellos pueden entrar a estudiar, a investigar y que ellos participen elaborando preguntas. El método debería ser siempre inductivo, preguntas que ayuda mucho. Gracias, Paula. Heredia Pardo, Sí, tengo entendido sí, desde Argentina, está levantando también la mano. sí. Hola, pastor, qué gusto escucharte nuevamente, amigo Carlos Juárez, qué gusto. Quiero hacerte una... Yo soy pastor, pero tengo 30 años que sigo con mi mismo discipulador. Ujú. Y la generación actual, ¿no?, que estamos conviviendo, o sea, cómo contextualizar el discipulado bíblico, Ajá. porque el discipulado bíblico nos habla de Jesús que convivía con sus discípulos, les cocinaba a sus discípulos, dormía con sus discípulos y, y le enseñaba a sus discípulos, ¿no? Todo una gama de convivencia, ¿no? Pero ahora el discipulado es más docente, ¿no? Viene el maestro, enseña y enseña su clase su discipulado, pero no hay una relación de convivencia, ¿no? De acercamiento un poco más familiar. Y una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Tú te persuadiste y de quién has aprendido, ¿no? O sea, Pablo, ¿no? Timoteo chequeó a Pablo, ¿no? Para persuadirse de quién había aprendido, ¿no? No fue un aprendiz pacífico, no fue un aprendiz muy pasivo, ¿no? Sino fue un aprendiz práctico de su maestro para consigo mismo, ¿no? Pero ¿cómo podemos contextualizar esa convivencia en estos medios donde hay tanta información, hay tanto sistema también de la informática que ha entrado a la iglesia, que se ha perdido ese vínculo del discipulador a su discípulo de convivencia? ¿Cómo podemos nuevamente volvernos a esos principios? Ujú, ujú. Ah, sin afán de promover algo en particular, hay algo que nosotros hacemos con el movimiento. Nosotros trabajamos con grupos pequeños de 3 y 4 para el discipulado, bajo un concepto, crear un ambiente llamado el efecto invernadero. ¿Qué significa? Recuerden ustedes el efecto invernadero. Pueden estar en el desierto donde hay 50, 60 grados de temperatura, pero puede haber un invernadero en donde se crea la humedad, la temperatura, varios factores que ayudan a ese crecimiento. Entonces, o estar en el frío, un invernadero en donde permite cultivar las hortalizas, los cereales, en fin, para tener ciertos productos. Entonces, lo que debemos nosotros optimizar es cómo crear un ambiente tipo efecto invernadero. Y la esencia debe ser lo relacional. Por un lado dije más personalizado el discipulado y lo otro más relacional. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros hemos practicado, yo tengo una formación bautista, para nosotros el discipulado era 45 inscritos en el programa de discipulado, que con su manual tal vienen al programa, que aprendan el versículo de memoria, pero no hay un trato personalizado. Entonces, y en la iglesia, pues tenemos a quienes estamos a tiempo completo, pero quienes no están a tiempo completo, seamos honestos, realmente no van a poder atender a más de 4 o 5 personas. ¿Por qué ponerles una camisa de fuerza? Entonces empezamos ahí a depender de recursos tipo tecnología, tipo otras cosas, y despersonalizamos. Para que la esencia del discipulado pueda ser, debe ser lo más personalizado. Y Jesús es el modelo. Jesús tuvo un equipo de 12, pero tenía 3 íntimos, Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo, con él, siempre con él. Adelante. Gracias. Bueno, hay varias preguntas más, pero ya se nos fue el tiempo. Pero creo que la clave es aquello que usted nos dice personalizado, acercarnos a las personas, estar con ellas. También tenemos otros programas en las sociedades bíblicas como el programa Sanando Heridas del Corazón. Y ese es muy interesante cuando uno ve que las personas están con algún trauma, alguna cosa, invitarlas a participar
porque ahí uno puede abrir su corazón y sanar su corazón también. Bueno, muchas gracias por todo lo que usted nos compartió hoy día. Hay una persona que pregunta si tiene material como para discipulado, si lo puede compartir. Ahí después vamos a hablarle por interno porque existen muchos manuales de discipulado, pero esta Biblia del discipulado es una excelente herramienta para que usted pueda discipular a otras personas. Antes de irnos, vamos a dar el nombre de los ganadores del recurso bíblico de distintos países. Aquí me llegó la lista y vamos a decir que de Perú, don Ronald Marquina, acérquese a la Sociedad Bíblica en Perú. En Ecuador tenemos a Samuel Calarraga Soria. No sé si está por ahí, pero si está, usted ganó. En Ecuador, Bolivia, tenemos a María Conde. En México, a Beatriz Ramírez Osorio. En Chile, a Pamela González. En Guatemala, Juan Hernández. Y en Colombia, a Luz Vázquez Cárdenas. Así que si usted es de los felices ganadores, aquí estoy viendo la pantallita de Pamela. Si ustedes ganaron, acérquense a la Sociedad Bíblica de su país y ahí le van a entregar a usted un recurso bíblico para, para que usted siga creciendo en el Señor. Antes de despedirnos, les vamos a presentar el webinar de nuestro próximo viernes, porque aunque sea verano, esto no para. Un webinar excelente que se llama Cristo, nuestro sumo sacerdote, con el pastor Iván Ruiz. Esto va a ser el próximo viernes 20 de febrero en la hora que indica abajo el afiche. Para cada país tiene una hora distinta. Aquí en Chile empieza a las 9 de la noche, Colombia, Cuba, Miami, Ecuador, Panamá a las 7 y en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, México y Honduras a las 6 de la tarde. Así que les esperamos a todos, inscríbase, participe, entre también a los grupos de WhatsApp de los distintos países, porque de esa manera le va a llegar siempre la información para que usted esté al tanto de todas estas maravillas que el Señor nos comparte gratis. El Señor dice, de gracia recibiste, dar de gracia, y esto es de gracia, y realmente usted hoy ha asistido a una excelente conferencia donde aprendemos nuevos recursos para ser mejores hijos del Rey. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen fin de semana. Y no sé si me falta algo, Ronald, me sopla por ahí, creo que no me falta nada. Así que bueno, le esperamos la próxima semana y que el Señor les bendiga a todos. Sí, Gracias. así Gracias. sí, habilite su micrófono para que Abrazos a podamos todos ustedes. despedirnos. Excelentes Muchas exposiciones. gracias. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Gracias, Dios les Gracias, mis bendiga a hermanos. todos. Gracias, Dios los bendiga. Gracias a todos. Hermanos, Gracias. hermanas, de Gracias, Dios Guatemala, los bendiga, Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones para todos. es Ahora, muy bien. Gracias, gracias. Amén, amén.